Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy bien. Como habéis podido ver en la miniatura, hoy voy a estar pintando un fanart de Jinx en una doble página de mi sketchbook. Pero también vamos a estar probando estos rotuladores que me han mandado desde Artex. Muchas gracias desde aquí a todo el equipo. Hace muy poquito también hice un vídeo con otros rotuladores acrílicos de esta marca, que te lo dejo por aquí por si te interesa. Y nada, coge algo para picar, ponte cómodo o cómoda o saca tus materiales para pintar conmigo y comenzamos. Como veis, los rotuladores vienen en esta preciosa caja de cartón duro y dentro han incluido dos bandejas. Tengo que decir que la presentación del producto está muy bien para tenerlo guardado, pero si lo vamos a estar utilizando, creo que no es muy conveniente. Aquí os lo enseño de cerca para que lo podáis ver más en detalle. A mí me parece súper bonito. Como veis, tiene el capuchón del color del rotulador y también nos incluye el número. La punta es de pincel. A mí me parece mejor esta punta porque podemos controlar el trazo y tenemos que agitar el rotulador para que salga la tinta. Antes de lanzarme con el dibujo, voy a probar los rotuladores en una hoja aparte. Me hubiera gustado que incluyeran la típica carta de color para rellenarla, pero bueno, creo que no lo dije antes, pero son 36 colores y mi primera impresión es que son unos rotuladores muy opacos. No sé si es un punto a favor o en contra porque yo los voy a usar para pintar en un cuaderno y me gusta que tenga cierta transparencia para ir controlando un poco el color y mezclarlo con otros. Estos rotuladores serían perfectos pues para conseguir acabados opacos. También sirve para pintar cualquier objeto, madera, metal, plásticos, lo que queramos. Y lo bueno que tienen es que cubren bastante bien. Ya tengo por aquí preparado el boceto de esta doble página. Os tengo que confesar que al principio no estaba muy contenta de este boceto. También esta serie que a nivel artístico, de animación, la historia, todo es espectacular, así que tampoco quería cagarla, pero bueno, creo que al final no me quedó tan mal, o eso pienso yo. Ya me dejaréis vuestra opinión en los comentarios. Lo primero que hice fue coger un rotulador, en este caso un marrón, para delinear todo el boceto. Esto lo hago para que cuando empiece a aplicar los colores no se me quede el boceto todo borrado, sino que se queden algunas líneas. Luego decidí pintar primero la parte del cartel porque para mí me parecía como más fácil y si os dais cuenta no es el cartel oficial, sino que es el que pinta Isha. Bueno, estoy dando aquí unos datos como si todos vosotros hubierais visto la serie, pero si no la habéis visto os la recomiendo 100% y prometo no dar spoiler por si alguien no la ha visto y la quiere ver. Aunque ya hace bastante tiempo que salió esta segunda temporada, lo que pasa que yo he ido alargando el momento de pintar este fanart porque me daba un poco de miedito y ya voy un poco atrasada. De todos los personajes, mi favorito, como podéis comprobar, es Jinx y me parece un personaje súper chulo. Es un personaje que tiene una historia muy trágica y constantemente a lo largo de la serie es como que tiene una lucha con ella misma y aunque parece, o bueno, se da a entender que es una villana, pero detrás de esa fachada que tiene de mala, ella también tiene sentimientos y sufre un montón. A mí me encanta el personaje de Jinx porque creo que es algo súper diferente a lo que se suele ver y no es que está loca porque sí, sino que todo tiene un trasfondo. Entonces, a medida que vas viendo la serie, te va enganchando más y vas descubriendo nuevas cosas. La verdad que la serie es brutal, a mí me ha encantado.
No me gustó tanto como acabó, pero es lo que hay. En cuanto a los rotuladores, tengo que decir que cubren genial, son muy opacos, como os decía antes, y los colores son vibrantes. El problema desde mi punto de vista, porque ya es una opinión personal, es que no puedo decidir cuánta tinta sale del rotulador. Los otros rotuladores que probé en el anterior vídeo sí que se podía de cierta manera regular, porque además de agitar el rotulador tenías que pulsar una válvula, cosa que me pareció un tostón, pero pensándolo ahora creo que era muy útil porque me permitía decidir cuánta tinta quería que saliera del rotulador. O sea, si quería que saliera como más transparente, estilo acuarela, pues no agitaba tanto o no le daba tanto a la válvula. Y me gustaba eso porque podía mezclar los colores más fácil. Aquí en estos rotuladores, al salir tanta tinta, con mucha cobertura, entonces no puedo mezclar bien los colores o no de la manera que a mí me gustaría. El punto bueno de estos rotuladores con respecto a los otros es que esto simplemente lo tienes que agitar al principio y luego ya puedes llevarte un rato pintando que no tienes que volver a agitarlo. Algo que no me gustó mucho de este rotulador es que cuando estoy pintando, de sacar a lo mejor el capuchón y volverlo a poner y estar así continuamente, se desenrosca la parte donde agarramos el rotulador. No es algo que sea demasiado malo, pero es algo que me estuvo molestando un poco. En cuanto al retrato de Jinx, quería que una parte de la cara estuviera como en la parte más iluminada y la otra en las sombras. Para la sombra he utilizado el azul característico de este personaje y quería eso, mostrar como la dualidad de Jinx. La parte del cartel también la quería hacer como más caótica, con trazos más sueltos y colores más intensos. Y luego en la parte derecha quise usar bastantes azules porque es el color de Jinx. Si no habéis visto la serie, el color de este personaje es el azul. Creo que con los tonos fríos se muestra su personalidad y en la otra parte de la cara, con los tonos un poco más cálidos, además de que aportan contraste, pues yo quería simbolizar eso, una parte como más viva y la otra como más oscura. Para el fondo, creo que estaba un poco plano en esta parte, así que se me ocurrió utilizar los lápices de colores para aportar textura. Algo que también quería que se viera es que no estuviera todo súper limpito y bien hecho, sino que como es un personaje muy caótico, lo que he hecho es pintar trazos más sueltos y hacer como rayones, como que no estoy pintando bien, pero esto es para darle como un poco más de movimiento y que sea más interesante. Para el delineado, como sabéis, me encanta usar lápices de colores y esta vez pues decidí quedarme en mi zona de confort. Creo que los lápices hacen como que el contorno quede más suavizado, no tan marcado, y aparte pues voy repasando algunas partes para darle más contraste o añado texturas y en general pues mejorar un poco el dibujo con cosas que no puedo añadir con los acrílicos. Además, algo que siempre hago y dejo para el final son los detalles con el bolígrafo de gel blanco porque creo que aportan el extra a la ilustración. Y bueno, en este vídeo ya no me enrollo más. Este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Este fanart ha sido un reto para mí. Creo que, o espero, haber capturado bien la esencia de Jinx. Me ha encantado jugar con los colores y con los trazos para reflejar su locura, pero
también esa parte como más frágil y emocional que esconde tras su fachada. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Si has visto la serie, déjame tu opinión y tu personaje favorito, que me encanta cotillear en los comentarios. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.